Que Dios le bendiga, hermanos. En este video quiero explicar una manera sencilla de dar un estudio bíblico en un grupo de discipulado o en una célula evangelística. La idea es escoger un solo versículo y ver la manera de poder hacer un estudio de una manera reproducible. Algo que si puedes dominar estos pasos a seguir, entonces, si Dios pone en tu corazón lo de dar un estudio bíblico en un grupo de discipulado, estas pautas yo estoy seguro que te puede ayudar. Voy a compartir mi pantalla un poco y vamos a ver lo que tenemos acá. Acá tenemos una pequeña explicación de lo que es preparar un estudio con solamente mirando un versículo nomás. Entonces voy a agrandarlo un poco. Pueden ver que, en primer lugar, tienes que escoger un versículo, ¿no es cierto? Y recomiendo que puedas tener una lista como esta lista, que es estudios bíblicos. No se puede ver muy bien, esto lo enseño después. Son versículos que son claves para el discipulado. Entonces, la primera cosa a hacer es leer y estudiar el versículo. Sencillo. Es un solo versículo. Lo puedes leer varias veces. Puedes memorizarlo. Una vez que memorices el versículo, lo puedes decir en cualquier momento. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando caminas. Así para saturar tu mente con el versículo que luego vas a compartir en un estudio bíblico. También verá que el tercer paso, después de leer, estudiar y memorizar el versículo, es leer el contexto del versículo, de leer el capítulo anterior, o si está en medio de un capítulo, leer todo el capítulo. Realmente un versículo tiene su contexto en el capítulo y cada capítulo tiene su contexto en el libro completo. Entonces se quiere leer un poco el contexto del versículo. Y luego, el cuarto paso es identificar los términos claves y definirlos. Y estos son 4 pasos a seguir en la preparación, porque aquí estás asimilando lo que dice el versículo. Mira qué sencillo, 4 pasos. Primero, en un espíritu de oración, obviamente, lees y estudias el versículo. Algunas veces me gusta meditar en las escrituras arrodillado en la presencia de Dios. Leer y estudiar el versículo, luego memorizarlo, luego leer el contexto y luego identificar términos claves y definirlos. Ahora, voy a dar un ejemplo acá en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 es un versículo clave que cada cristiano debe memorizar. Y bien, entonces vamos a diseccionar este versículo un poco. He resaltado algunas palabras claves en amarillo. Primero, vemos así que. Así que es como una conclusión. Entonces, da a entender de que hay que saber qué es lo que dice antes de la expresión así que. Entonces, se refiere a los versículos y a veces a los capítulos anteriores. Segundo, subrayé la palabra ruego. Ruego. Hay otras palabras que se puede recalcar. Misericordias de Dios también se puede subrayar. Luego entonces subrayé cuerpos. Sacrificio vivo.
santo, agradable. Esa es otra palabra clave. También la palabra presentes da la idea de presentar el sacrificio vivo. Verá que el sacrificio sería tu cuerpo, no es para matar tu cuerpo, sino que tu cuerpo sigue con vida, pero que lo hayas dedicado como un sacrificio vivo. Tienes toda la vida por delante para hacer la voluntad de Dios. Por eso, un sacrificio vivo, santo. Santo significa separado, designado, dedicado a Dios. Y agradable a Dios. Entonces, lo de ser agradable. Entonces, cada una de estas palabras se puede definir. Rogar, misericordia, presentar, cuerpo. Sabemos lo que es el cuerpo. Sacrificio vivo, sacrificio santo. ¿Qué significa santo? Agradable. ¿Agradable a quién? Agradable a Dios. Y luego, culto racional. Cada una de estas palabras, debes tomar un papelito, un cuaderno, escribir las palabras y luego escribir tu propia definición. Y luego, si quieres buscar en el diccionario también, porque puedes acceder a un diccionario en el teléfono, diccionario RAI. A veces puede ser bonito citar. Y bien, se puede también buscar en Google Romanos 12:1 y seguramente vas a encontrar algunos comentarios interesantes. Hay que tener cuidado qué ministerio estás mirando, pero es una opción, ¿verdad? Se puede buscar un diccionario bíblico también en el Internet. Así que estas palabras se quiere definir. Por ejemplo, después de tú definir las palabras, también puedes formar esto como preguntas a veces. Cuando tú estás en tu grupo, por ejemplo, puedes hacerle la pregunta. Bueno, dice, os ruego. ¿Qué significa rogar? Y pues deja que la gente explique lo que es rogar. Eso lo sabe todo el mundo, pero eso lo que hace es que participen. Entonces, luego una pregunta podría ser, ¿qué está rogando Pablo? Pues, ¿qué está rogando? ¿Y por qué crees que tenía que rogar, entre comillas? Y no es que tenía que rogar, sino que tú sabes que él está suplicando realmente, viendo la forma, él no los está ordenando, sino que él de verdad quiere que ellos presenten sus cuerpos. Por eso se expresa con la palabra rogar. Y si usas otra traducción, puede que varíen las palabras, ¿verdad? Pero el significado viene siendo lo bueno si es una buena traducción. Entonces, ¿qué está rogando Pablo? Que seamos un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? Y literalmente puedes hablar de cualquier cosa, tú sabes. A veces sacrificamos una gallina para comer. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales para comprar el perdón de los pecados de Dios, para expiar los pecados. Un sacrificio total que suponte que estás criando ovejas, eres ovejero, y en el Antiguo Testamento y te toca sacrificar una oveja, pues llevas la ovejita y tenía que ser una ovejita sin defecto y lo llevabas al tabernáculo o al templo y lo sacrificaban y tú quedas con nada de la oveja. Se entrega la oveja totalmente al Señor. Entonces ya, esto es lo que quiere decir sacrificio. Luego entonces pueden explorar con su grupo, ven acá entonces qué significa un sacrificio vivo, porque no estamos matando el cuerpo, sino que estamos entregando nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, se puede hablar de eso un poco, ¿sí? Luego,
dice sacrificio vivo, santo, y santo significa separado, designado, o sea, separado del pecado para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Entonces, de ahí puedes explorar con ellos, bueno, en base de esta definición de lo que es santo, hay que separarnos del pecado. ¿Cuáles son los pecados más comunes? Puedes preguntar. Pero también santo significa dedicado para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tú crees que Dios te está llamando a hacer con tu vida? ¿Qué es algo que entiendes que Dios quiere que tú hagas? Y de ahí entonces entras en la aplicación. Puedes hacer preguntas como, ¿qué es lo que agrada a Dios? Y si quieres, hay otra pregunta más que tengo aquí. Por ejemplo, culto racional. ¿Por qué dice que es un culto racional? Presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Entonces ya puedes ver una secuencia. Por las misericordias de Dios, queremos luego presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, es racional que el creyente viva para Dios. Y luego entonces aquel que entiende lo que es la misericordia de Dios, pero no presenta su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, ¿es racional lo que hace? Todo lo contrario, es irracional, es incoherente, no cuadra, no tiene sentido. Aquel que entiende las misericordias de Dios, le nace querer hacer la voluntad de Dios. Y bien, entonces pues, mira, hemos hablado de algunos términos claves, hemos hablado de un solo versículo y en la aplicación puedes reiterar cuáles son cosas que Dios quiere que dejes de hacer. Es una pregunta personal, no hay que obligar a que contesten en voz alta, pero es una pregunta que todos tenemos que tomar en cuenta. Otro es, ¿cuáles son las cosas que Dios quiere que hagas? Y bien, entonces, realmente enfocándonos en esto, vemos los pasos. Primero, lees y estudias el versículo. Luego, memorizas el versículo. Y luego lees el contexto del versículo y te pones a identificar y definir los términos claves. Y literalmente puedes apuntarlos en una lista y luego puedes definirlos tú como parte de tu preparación, pero durante el estudio, algunas veces puedes preguntarles, ¿qué significa rogar? Preguntas fáciles. Para formar preguntas, verás que casi siempre empiecen con ¿qué? O ¿por qué? Otro podría ser ¿cómo? Para hacer una buena pregunta, trata de formular preguntas que empiecen con ¿qué? O ¿por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Verdad? Dirígelos al texto. Mira en el texto. ¿Qué es un sacrificio? O sea, así entonces pueden participar. Y después de examinar y participar, vas hacia la aplicación. Y realmente esta pregunta acá es una pregunta muy general. ¿Qué se puede hacer? Y nadie se siente incómodo porque en general preguntas qué es lo que agrada a Dios. Y también puedes preguntar qué es lo que no agrada a Dios. Y la gente puede estar comentando cosas y luego al final haces las preguntas de manera más personal. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que tú dejes de hacer? ¿Y cuáles son las cosas que Dios quiere que tú hagas? Y bien, así que este ejemplo, ¿verdad? Te puede capacitar
para tú poder dar un estudio, fíjese, de un solo versículo. Y espero que espero que esto te da el valor y sientes capacitado para intentar eso. Luego de intentarlo, puedes analizar cómo te fue. Y puedes hablar con alguien en tu grupo a preguntarle qué te pareció, alguna sugerencia, cómo te fue, cómo nos fue. Entonces ya para ir trabajando en la tarea de tomar un solo versículo y explicarlo a tu grupito. Que Dios le bendiga. Acuérdense, la palabra de Dios es poderosa y si estamos orando y compartiendo la palabra, vamos a ver fruto. Bendición.